Comenzaremos con ese Upanishad que dice, conduce, condúcenos del irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, ese ser eres tú. Colgamos el estudio de esta bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y sí, sí, bueno, estamos en el tomo 1, capítulo 6, la página 182. En esta sección estamos analizando las opiniones completas de Paracelso sobre las propiedades ocultas del imán. Se explican parcialmente en su famoso libro, Archidaxorum, en el que describe las maravillosas tinturas, un medicamento extraído del imán, y llamado Magisterium Magnetis, y parcialmente en el Ente Dei y Entre Astor, un libro primero. Pero todas las explicaciones se dan en un lenguaje inteligible para el profano. Y a este propósito dice, cualquier campesino ve que un imán atrae al hierro, pero un hombre sabio debe investigar por sí mismo por qué lo atrae. He descubierto que el imán, además de este poder visible, el de atraer el hierro, posee otro poder oculto. Demuestra además que en el hombre se esconde una fuerza sideria, la cual es una emanación de las estrellas y de los cuerpos celestes de la que se compone la forma espiritual del hombre, el espíritu astral. Esta identidad de esencia que podemos llamar el espíritu de la materia cometaria siempre está en relación directa con las estrellas de las que proviene ese cuerpo astral, pero que existe una atracción mutua entre los dos, ya que ambos son imanes. Ahí nos quedamos en la última sección, pero comenzaremos con esto. Considera también Paracelso que la composición idéntica de la Tierra y todos los demás cuerpos planetarios, así como del cuerpo terrestre del hombre, fue una idea fundamental de su filosofía. En el PDF dice así, que el cuerpo humano tiene la misma composición química que la Tierra y los demás astros. Paracelso, el gran médico que marcó una etapa en la historia de la medicina, como Galeno, Hipócrates, Avicena y tantos otros. La composición, no dice Paracelso, la composición idéntica de la Tierra, el calcio, todos los minerales, hierro, y todos los demás cuerpos planetarios, como Mercurio, Venus, Luna, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera. La composición idéntica de la Tierra y todos los demás cuerpos planetarios, así como el cuerpo terrestre del hombre. La unidad entre la Tierra, las estrellas y el hombre, esa unidad, así como el cuerpo terrestre del hombre, tiene los mismos elementos. Esta fue una idea fundamental de su sabiduría, que el cuerpo humano tiene la misma composición química que la Tierra y los demás astros. El cuerpo proviene de los elementos, tierra eres y polvo será, tierra. Pero el espíritu astral tiene las estrellas. Importante, ¿no? El planeta, el cuerpo físico es de la Tierra. Hasta en antropofonía, así nos dicen las estancias, que la madre Tierra nos dio el cuerpo físico, el cuerpo astral fueron los pitris lunares, y cada quien nos iba dando distintos principios, el kama, el prana, la mente, ¿no? Dice la Tierra, no, yo no tengo eso, yo no puedo dar la mente, entonces. Se encendería si le doy la mía, le dice los espíritus solares. Y la mente, ¿quién le dio la mente al hombre? No es Manasaputra. El cuerpo proviene de los elementos, el espíritu astral de las estrellas. El hombre come y bebe de los elementos para el sustento de su sangre y de su cuerpo. De las estrellas provienen el intelecto y los pensamientos que sustentan su espíritu. Qué hermoso sutra, él nos revela acá. La traducción está diferente, si queremos analizar. El cuerpo físico procede de los elementos de la tierra, el agua, el aire, la tierra, el calcio, los minerales, hierros. Se han hecho estudios que el hombre tiene un 70-75% de agua, igual que la tierra, tiene eso el agua, de 70-75, qué exactitud, ¿no? Qué casualidad entre el microcosmos y la tierra. El cuerpo físico procede de los elementos de la tierra, como el agua, el aire, y la tierra tiene calcio, minerales y hierros que están en nuestros huesos, ¿no? El calcio, el hierro, la sangre, la colorida. El cuerpo proviene de los elementos, pero el espíritu astral viene de las estrellas. Ese espíritu, el alma, dice el astral, viene de las estrellas que brillan ahí arriba. Todos nosotros tenemos una estrella, en esa estrella todos son igual que nosotros en ese espíritu, y venimos aquí en esta aventura, en esta invasión a la tierra para adquirir experiencia.
conocer aquí este mundo, ayudarnos en lo que se puede, porque está muy atrasado, nos dice. Una parte que el espíritu planetario de la Tierra es uno, el más atrasado, pues, como decía Buda, es el peor de todos los mundos posibles, hermanos. Y hay millones, ¿no? En este universo, en esta galaxia, y la Tierra es el peor de todo. Este es el infierno verdadero. Miren esos reptiles, cómo se comen los unos a los otros. ¿Qué Dios de amor va a hacer eso, no? O los peces que se comen nosotros, qué horrible, ¿no? Y por la creación, conocemos a los creadores. El cuerpo proviene de los elementos, pero el espíritu astral viene de las estrellas. El cuerpo procede de los elementos y el alma de los astros, dice el alma, el espíritu de los astros. El hombre come y bebe de los elementos para el sustento de su sangre, su carne, en ese caso. Se alimentan para eso. Debe ser vegetariano, vegano, en ese caso, no muy saludable, más que bien más. Y comen solo raíces, como en China, ¿no? Donde más centenarios hay por la dieta, que muy saludable que han tenido, y se alejan mucho de las carnes. Las carnes son más peligrosas, producen enfermedades, hipertensión, cáncer y tantas cosas que han salido, ¿no? Como las epidemias, por comerse un murciélago, imaginen lo que pasó en el mundo completo, ¿no? Las estrellas provienen del intelecto. Esto es interesante. El hombre come y bebe de los elementos, come agua, ¿no? Uno de los elementos del agua, el seno, la tierra y el sol proceden de todas las frutas y verduras. Cuando estamos comiendo una fruta, una manzana, estamos comiendo parte del sol, ¿no? La energía solar que se ocupó para que la planta creciera y nos diera esos frutos que son fuentes de ese sol, que nos da toda la vida, ¿no? De la tierra y del sol proceden todas las frutas, verduras, legumbres, granos básicos, cacahuate, todas esas semillas sabrosas en ese caso, ¿no? El hombre come y bebe de los elementos para el sustento de su sangre y de su carro. Dice allá, me parece, de los elementos saca el hombre en comida y bebida lo necesario para sustentar su carne y su sangre. Más o menos la traducción, pero ahí está. Ese es el cuerpo, ¿no? Y de las estrellas, tan hermosas como brillan esas estrellas, ¿cómo las podemos ver? Ese firmamento de las estrellas provienen del intelecto y los pensamientos que sustentan nuestro espíritu, hermano. Qué bello es eso, ¿no? Por eso que la gente que se va a meditar necesita estar en contacto con la naturaleza, los árboles, como Buda, que inventó, pues, o Jesús, que fue al desierto, y también experienciar esas estrellas. Que ahí viene nuestra inteligencia y los pensamientos que sustentan nuestro espíritu de esas estrellas. La influencia astral de las estrellas proviene del intelecto y los pensamientos que sustentan su espíritu. Que la frase, me recuerda aquí, la traducción está un poco diferente, dice allá, pero las estrellas le viene el sustento de la mente y el pensamiento de su alma son menos, las estrellas provienen del intelecto, los pensamientos sustentan su espíritu. El espectroscopio, vamos a la ciencia, confirmado su teoría sobre la composición idéntica del hombre y las estrellas. Los físicos ahora imparten conferencias en sus clases sobre las atracciones magnéticas del Sol y los planetas, en este caso. El espectroscopio aquí es como se comprobó todo lo que lo decía para hacer eso hace más de 500 años. Se comprobó que todo era cierto con esos instrumentos científicos, el espectroscopio, tiene la misma composición que las estrellas, nosotros, nuestro cuerpo humano. El espectroscopio ha confirmado sus teorías sobre la composición idéntica del hombre y las estrellas. El espectroscopio, este es un instrumento que descompone la luz, como el telescopio, de un objeto en un espectro de colores. Importante, ¿no? Es un instrumento que descompone la luz de un objeto en un espectro de colores, que era un arcoíris, permitiendo analizar las distintas longitudes de ondas que la componen y obtener información sobre su composición química o propiedades físicas, en este caso, composición química o propiedades físicas, espectroscopio. Se utiliza para estudiar la luz de diversas fuentes como estrellas o sustancias químicas, ya que cada elemento emite un espectro característico. Cada elemento no tiene su radiación. Una fotografía, como las huellas dactilares, cada elemento químico emite un espectro característico que revela Ernesto, ahí cierto. cuando está hablando de un espectro, se puede decir que es como el cuerpo astral del elemento, su composición astral, ese espectro. Este es un término científico que usa la ciencia cuando se estudia la luz. Y Newton descubrió que pasando por el prisma, una luz blanca, esta se descompone en un espectro. Se miran esos 7 colores. Y eso depende de las longitudes de ondas, de rojo, naranja, verde, amarillo, azul, hasta el violeta. Esa es la descomposición, ese espectro que se obtiene en ese caso, hermano. El espectro. También hay sinónimos, como un espectro como un fantasma, no hay otro sinónimo, mira un espectro ahí, como dicen en el idioma español. Entonces, dice, ahí cuando quieras interrumpir, no me preocupes más. Bueno, Sí. dice.
Se utiliza para estudiar la luz de las diversas fuentes como estrellas o sustancias químicas, ya que cada elemento emite un espectro, longitud de onda, un espectro característico que revela su identidad. Llamamos a las imágenes espectros, como lo harían las huellas dactilares para una persona, que son únicas, esas huellas dactilares no repiten en nadie más, ¿no? Increíblemente, como el iris en el ojo, el iris, como revela su identidad, como lo harían las huellas dactilares para una persona. Dice, descomposición de la luz, el espectro. El espectroscopio capta la luz de un objeto, la estrella, no estamos viendo la estrella, estamos viendo su luz. El espectroscopio capta esa luz, ese objeto, y utiliza un elemento dispersador, como un prisma, como el sonido. Se utiliza un elemento dispersador como un prisma o una rejilla de difracción para separar la luz en diferentes colores. Da una marca de colores, ¿no? El verde, tan intenso, el rojo. Se debe a la longitud de ondas. Separa la luz de sus diferentes colores, o sea, son longitudes de ondas. Observación del espectro. Vamos a ver, esta separación de colores entre una especie de arco iris o un espectro característico de cada estrella, ¿no? Donde cada color es una longitud de onda distinta de la luz. Es diferente el hidrógeno, da su espectro, el helio, el hierro, la plata, da su propio espectro, su propia fotografía, como decir, ¿no? Y así se identifica que en esa estrella del planeta hay tal elemento y en tales proporciones de la ciencia, ¿no? Esta separación crea una especie de arco iris o espectro, donde cada color es una longitud de onda distinta de la luz. Análisis de este espectroscopio. Los científicos observan este espectro para identificar la presencia de elementos específicos. Pruebas salen de tanto hierro en tal estrella. Ya que cada elemento tiene su espectro de emisión único. Voy a declarar este espectro de emisión único cada elemento, ¿no? El sodio, el potasio. Uso principal del espectroscopio en astronomía, claro está. Permite determinar la composición de las estrellas, de los planetas, la temperatura incluso, imagínense, y la masa, cuánto mide la masa de una estrella. Y otras características de las estrellas, ya sea el espectroscopio, conocemos las características de las estrellas, los planetas, las lunas y otros objetos celestes. Espectroscopio. En la química, este instrumento facilita la identificación de elementos y la comprensión de sus propiedades atómicas y moleculares, como actúan esos elementos, ¿no? Incluso a concentraciones muy bajas. Lo que es la luz, ¿no? Son leyes universales como el sonido, como la casa, ¿no? Están en todas partes. Y así conocemos esos misterios del universo que se van abriendo, todas esas puertas ocultas de la ciencia, ¿no? Esta ciencia materialista trata de ir adelante en ese camino, el espectroscopio. Este también es un instrumento que analiza la luz, estudia la interacción electromagnética y la materia. ¿Qué es interacción? Con absorción de luz o emisión de energía radiante importante, o solo la luz, energía, este espectroscopio absorbe esa luz o emite, o la emisión de energía radiante, o solo así la estudia. Dice por analogía qué elementos químicos se encuentran en los planetas y soles observados. Le da una fotografía de cada estrella y así va en ese espectro y mira tanto hierro, tanto helio, tanto hidrógeno y dice por analogía qué elementos químicos se encuentran en los planetas tan lejanos y los soles observados y los compara con los de la Tierra. Bueno, con el mineral de la Tierra, los planetas de la Tierra y dice que son los mismos. Analiza el espectro de absorción de la luz de los elementos. Este aparato ya vamos a estar viendo el espectroscopio. El espectroscopio ha confirmado su teoría de gran Paracelso hace 500 años. Le decían brujo, no, es superstición, ¿cómo está tan adelantado? ¿Cómo cura con talismanes, con símbolos planetarios? Estaba muy adelantado para su época Paracelso. El espectroscopio ha confirmado su teoría sobre la composición idéntica entre el hombre, el microcosmos y las estrellas, el universo, el macrocosmos. Tenemos los mismos elementos, calcio, hierro, magnesio. Más adelante vamos a ver cómo cada sol, nos dice ella, Elena, cada sol, produce un elemento químico, hermano. Es una función de cada sol. Uno produce el helio, otro el hidrógeno, otro el neón, otro el oxígeno, y lo van compartiendo todos esos elementos como fábricas en todo el universo. Incluso el calcio en nuestros huesos, nos dice Elena, que es resultado de la explosión de las estrellas, de las supernovas. Ahí se destruyen y crean mucha presión y mucha temperatura, y eso crea lo que es el hierro y el calcio, y eso después viene a nuestros huesos, hermanos. Somos polvo de estrella. El espectroscopio ha confirmado su teoría sobre la composición idéntica del hombre y de las estrellas. Increíble. Por cuanto el espectroscopio demuestra la identidad química entre el cuerpo, en este caso humano, y el sistema planetario. Dice la traducción ahí que estamos analizando. Las Paracelso
El espectroscopio ha confirmado su teoría sobre la composición idéntica del hombre y las estrellas. Los físicos, los científicos ahora imparten conferencias en sus clases sobre las atracciones magnéticas del Sol y los planetas, ¿no? Gracias por hacer lo que se adelantó tanto en este campo, ¿no? Esos físicos ahora imparten conferencias en sus clases sobre las atracciones magnéticas entre el Sol y los planetas. Esto es como una analogía, ¿no? El Sol en el centro es como el núcleo de un átomo y alrededor están orbitando sus planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, que son como los electrones del átomo, ¿no? Que están orbitando alrededor de ese núcleo que es la analogía como arriba, es abajo, ¿no? Como el cielo y tierra. Así son los átomos tan diminutos y los sistemas solares, están orbitando los electrones. Nuestros planetas son los electrones, en este caso, de estos elementos increíbles, como los electrones que orbitan alrededor del núcleo del átomo. Así giran los planetas alrededor del Sol, hermana, analogía. Los físicos ahora imparten conferencias en sus clases sobre atracciones magnéticas del Sol y los planetas. Aquí una nota, al pie de página, que es una otra, dice acá, la teoría de que el Sol es un globo incandescente, como expresó recientemente una revista, está pasada de moda. No, es un globo incandescente. Se ha calculado que si el Sol, cuya masa y diámetro conocemos, fuera un bloque sólido de carbón y se le pudiera suministrar la cantidad suficiente de oxígeno para quemarlo a la velocidad necesaria para producir los efectos que vemos, salud, ¿no? Se consumiría el Sol por completo en menos de 5.000 años. Y tiene millones, como en el caso. No es un globo incandescente. Sin embargo, hasta hace relativamente pocas semanas se sostiene, todavía se sostiene que el Sol es un depósito de metales vaporizados. La teoría de que el Sol es un globo incandescente está como expresó una revista científica, está pasada de moda. La teoría del Sol, eso nos da la vida, nos da todo. Como dice Elena en el glosario, el Sol es como el fuego, es materia y espíritu a la vez. Dice que la materia y el espíritu a la vez. Es materia, tiene masa, ¿no? Tiene elementos, hidrógeno, helio, hierro, tantas cosas, y ese espíritu, también esa luz, ese poder, esa vida. El Sol es una gigantesca esfera de hidrógeno y helio, esos gases, hidrógeno 70 por algo y helio 20 tanto. Es una gigantesca esfera de hidrógeno y helio en estado de plasma. Ese es el cuerpo de toda la materia de plasma, sólido, líquido, gaseoso, el plasma es el otro, que es más abundante, ¿no? Porque todos los soles son enormes en este universo, es lo que más hay, entonces ese estado misterioso del plasma. El Sol es una gigantesca esfera de hidrógeno y helio en estado de plasma, a una temperatura de miles de millones de grados, miles de millones de grados. Su gravedad mantiene a los planetas en órbita alrededor de esa gravedad, de esa órbita. La teoría que el Sol es un globo incandescente. ¿Qué es la incandescencia? Dice el diccionario, dicho generalmente de un metal incandescente, ¿no? Que está enrojecido o blanqueado por la acción del calor. Pone fuego cerca un metal, pone rojo, blanco, no puede calor. Es candente en ese caso, candente, ardiente, encendido, ígneo, son otros tipos de incandescente. Esa teoría del Sol, que es un problema incandescente, está como expresó recientemente en la revista Pasado de Moda. Aunque la ciencia sigue diciendo, hermano, la ciencia actualmente, han pasado más de 100 años de este libro, y todavía lo dicen unos científicos que es incandescente, es el globo, el Sol. Dice la ciencia, ¿no? Si el Sol es incandescente, sí, el Sol es incandescente porque es una esfera gigante de gas, esfera gigante de gas, principalmente de hidrógeno y helio, que irradia luz y calor, ¿eh? Ese Sol, luz y calor. Esta incandescencia proviene de la energía liberada por las reacciones de fusión nuclear que ocurren en el núcleo de ese Sol. Es importante esa fusión nuclear que la ciencia tiene en la Tierra, quieren evitarla. Quiere crear soles diminutos aquí en China, en otros países de esta tecnología avanzada, quieren crear soles diminutos, por esa fusión nuclear, esa fusión, como descubrieron con el uranio, que puede darle electricidad a toda Europa, un continente, o utilizarse para el mal y lanzarlo sobre Hiroshima y Nagasaki. Pasó para la bomba atómica, ¿no? Este poder, esta incandescencia proviene, el origen desde el Sol, ¿no? Porque da tanta luz y tantos poderes del Sol, ¿no? Es por esa fusión nuclear. Dice que Júpiter es como hermano mayor de la Tierra, del sistema solar, ¿no? El padre es el Sol, y Júpiter hermano mayor que se quiere independizar. Los astrónomos han estudiado que la composición de Júpiter es casi idéntica a la del Sol, solo que no ocurrió la fusión nuclear, ¿no? Es como el hijo mayor que se quiere ir de la casa, pero todavía no exacto. Todavía le faltan experiencias de aprender que el Sol le debe enseñar, ¿no? Cómo iluminarse a sí mismo, a ese gigante gaseoso que es Júpiter, que es un escudo protector de la Tierra. Muchos cometas
que vienen a la Tierra, cuando se acercan, entonces Júpiter los atrae, se los come por su gravedad y así evitan que impacten en nuestro querido globo, como el muro protector que han hablado los maestros, ese muro protector, ¿no? Que evita que males mayores vengan a este mundo, son males mayores, imagínense. Bueno, el Sol irradia luz y calor. Esta incandescencia proviene de la energía liberada por las reacciones de fusión nuclear que ocurren en el núcleo de ese Sol. Importante esa energía del Sol, esa fusión nuclear, transformando la materia en energía. Como decía Elena, que ahí lo sacó Einstein, le robó esta fórmula, está en la opción secreta, hermano, en la lente, la propia científica, ahí Elena da la fórmula, E es igual a MC al cuadrado. Se le Einstein, se la robó, ¿no? Y como no que de Einstein, no, ella la robó. Einstein leía por la noche, su libro de cabecera era la opción secreta, ahí sacó todas las cosas. Como buen judío, después se robó la autoría y nunca dijo que era, ahí está la fecha, está todo ahí, está en el calendario. Transformando la materia en energía. Es igual a la energía, masa, aceleración, transformando la materia en energía. A pesar de su apariencia, el Sol no es fuego, sino una masa de plasma incandescente, dice la ciencia, mantenida a altísimas temperaturas, esa incandescencia. La teoría que el Sol es un globo incandescente. La fusión nuclear en el Sol, importante, la fusión nuclear en el Sol, son procesos donde cuatro núcleos, en este caso, ¿no? Estos cuatro núcleos de hidrógeno, en este caso, se fusionan y forman un núcleo de helio más pesado, ¿no? Ese núcleo de helio más pesado. Fusión nuclear en el Sol es un proceso donde los cuatro núcleos de hidrógeno, ya vamos a ver una imagen aquí, esos cuatro núcleos de hidrógeno se fusionan, se unen esos cuatro núcleos y forman un núcleo de helio más pesado. O sea que el helio es la fusión de cuatro átomos de hidrógeno. Fusionan un núcleo más pesado de helio, así nace el helio, más que más pesado. Estos núcleos de hidrógeno se fusionan a temperaturas y presiones extremas, como los diamantes, ¿no? Que son carbón, que se a temperatura de carbón y a presiones después se transforman en diamante. Como lo más blando que existe, se transforma en lo más indestructible que es el diamante, en ese caso. Esto, el de alma diamantina, el que nadie lo puede destruir, Selena, estos núcleos de hidrógeno se fusionan a temperatura y presiones extremas para formar el helio, el segundo elemento, ¿no? El hidrógeno uno, el helio el segundo, liberando así una enorme cantidad de energía, hermano. Tiene un átomo, ¿qué poder hay en esos pequeños átomos? Aquí un núcleo, ¿no? Que como liberan energía para formar el helio, liberando una enorme cantidad de energía. Esta energía se manifiesta como la luz y el calor que el sol emite, hermano. Toda esa luz sabrosa en las vacaciones, ¿no? En el trópico, en ese verano, esa energía, ese sol, viene esa fusión de esos átomos de hidrógeno que se transforman en helio. Esta energía se manifiesta como la luz y el calor que el sol emite, las cuales son vitales para la vida en esta tierra. Si la tierra no hubiera rotación, el sol quemaría todas las plantas y no hubiera vida. Si la tierra no rotara, donde hubiera sombra, no entra el sol y las plantas no crecerían, y tampoco habría oxígeno y no habría vida. Entonces, es necesario la rotación y el equilibrio perfecto, ¿no? Que esto no es un plan al azar, como de la ciencia. Hay un trabajo divino, todos esos ángeles, esas jerarquías divinas que se cargan de la naturaleza y el sol. El calor que el sol emite, las cuales son vitales, el calor, el sol y la luz para la vida en la Tierra. El proceso convierte una pequeña fracción de la masa de los núcleos de hidrógeno en energía. Esos átomos tan pequeños. Este proceso convierte la fusión, ¿no? Una pequeña fracción de la masa, una pequeña fracción de esa masa, de la cantidad de materia de hidrógeno, de los núcleos de hidrógeno en energía. Siguiendo la ecuación, es igual a m al cuadrado, que esto es de Elena, es lo maestro, esto no es de Einstein. Ahí está, el secreto de eso. La teoría de que el Sol es un globo incandescente está como expresó recientemente una revista pasada de moda. Se ha calculado que si el Sol, cuya masa y diámetro, lo conocemos, la masa del Sol, es la cantidad de materia de un objeto, en nuestro caso, nuestra masa, ¿no? La cantidad de materia de un objeto, siendo el Sol el objeto más masivo de nuestro sistema solar, es más grande, ¿no? Con una masa equivalente a 333.000 que la Tierra, ¿no? Mira ese número, 333 tan misterioso, aquí está muy cerca, hermano. Esa masa del Sol es 333.000 veces que la masa de la Tierra, en este caso. Se ha calculado que si el Sol, cuya masa y diámetro, conocemos, el diámetro es de 1.392.000 kilómetros, tiene ese diámetro de la Tierra, ¿no? Es del Sol en ese caso. Lo que equivale a unas 109 veces el diámetro de la Tierra, tan diminuto en nuestra Tierra. No es el diámetro del Sol, ¿no? Que atraviesa la mitad del Sol, es el diámetro. Se ha calculado que si el Sol, cuya masa y diámetro conocemos, fuera, como entra entre comillas, fuera un bloque sólido de carbón, allá dice bulla, fuera un bloque de carbón sólido de carbón, es un combustible fósil no renovable.
Una roca sedimentaria rica en carbono que se forma a partir de la materia vegetal, que es compuesta durante millones de años bajo presión. Y el carbón se utiliza principalmente como fuente de energía para generar electricidad. O un día se transforma ese carbón, como es analizado, en un diamante. Se ha calculado que si el Sol, cuya masa y diámetro conocemos, fuera un bloque sólido de carbón y se le pudiera suministrar la cantidad suficiente de oxígeno para quemarlo, si no hay oxígeno, no hay fuego. El oxígeno para quemarlo, oxígeno quiere decir claramente productor de óxidos, oxígeno, y no producción de agua. El oxígeno es esencial para la combustión o para el fuego, la reacción química, porque actúa como el agente oxidante, el oxígeno, que pues, se llama óxido, oxígeno, óxido. Actúa como el agente oxidante que reacciona con el combustible, liberando Oye, luz y calor. Ernesto, Sí, hermano, sí. eso es lo que, eso es lo que pasa entonces cuando hay un incendio y dicen que no, que cuando abres, por ejemplo, si es un edificio, si abres una puerta, al entrar el aire es como si activaras más el calor, ¿no? La lumbre, como si lo avivaras. Es por por esa combinación. Exactamente, sí, eso es la ciencia, hermano. Como se ocupa, si no hay oxígeno, entonces el fuego se va a apagar. Se han hecho experimentos con una candela, la han prendido y después la tapan con un vidrio, esa candela, esa vela encendida, y al taparla con el vidrio se no entra oxígeno y poco a poco la llama se va apagando hasta que se apaga, hermana. O sea, ahí se comprueba como el oxígeno es el que actúa como el agente oxidante en esa combustión, en ese fuego, en esa parte. Bueno, eso que tú comentabas, un ejemplo claro, ¿no? En los incendios que estás comentando, los bomberos, ¿no? Que abren las puertas, las ventanas, y, favorecen lo que es el oxígeno, esa reacción de oxidación. Es esencial para la combustión porque actúa como el agente oxidante que reacciona con el combustible, liberando luz y calor en el proceso. Sin un suministro continuo de oxígeno, la reacción química no puede ocurrir o no se puede mantener en ese caso, esa reacción química. Se ha calculado que si el Sol, cuya masa y diámetro conocemos, fuera un bloque sólido de carbón y se le pudiera suministrar la cantidad suficiente de oxígeno, es un gas de oxígeno incoloro e inodoro, esencial para la vida, constituye el 21% en el aire. Hasta que Van Helmont descubrió una ciencia que el aire era una composición de varios gases, no solamente oxígeno, hay nitrógeno, hay tanto el aire, monóxido de carbono en las plantas, y este es fundamental para el cuerpo humano y para el metabolismo, en este caso el oxígeno. Se ha calculado que si el Sol, cuya masa y diámetro conocemos, fuera un bloque sólido de carbón y se le pudiera suministrar la cantidad suficiente de oxígeno para quemarlo a la velocidad necesaria para producir los efectos que vemos, los efectos de la luz y el calor que producen, se consumiría por completo en menos de 5.000 años. ¿Verdad? Eso solamente ese pedazo de carbón y con ese tamaño. ¿No? En menos de 5.000 años se consumiría. Sin embargo, hasta hace relativamente pocas semanas se sostenía, no, más bien, es más todavía, se sostiene que el Sol es un depósito de metales vaporizados. Eso es lo que dice la ciencia, ¿no? El pobre Sol es un depósito de metales vaporizados. Los metales, no sé acá, en astronomía se usa la palabra metales, entre comillas, de manera especial. Se refiere a todos los elementos más pesados que el helio. Helio. Así le decían los griegos al sol, helio, helio. Se refiere a todos los elementos, estos metales más pesados que el helio, como el oxígeno, el carbono, el hierro, etcétera. No solo los metales, en el sentido químico cotidiano de la tabla periódica. La composición del Sol es 75% de hidrógeno, productor de agua, hidrógeno. ¿Por qué el cielo es azul? Porque tiene hidrógeno. Que el agua es azul, porque tiene hidrógeno, H2O, está hidrógeno. Composición del Sol, 74% de hidrógeno, 24% de helio, el segundo, ¿no? Y 2% de metales como oxígeno, carbono, neón, en este caso, y nitrógeno, silicio, hierro, etcétera. Estos elementos no están en forma sólida ni líquida, están en plasma, cuarto estado, no, ni sólida ni líquida, ni gaseosa, sino en plasma. Es un gas muy caliente y cargado eléctricamente. Es el cuarto estado de la materia. La porción de metales del Sol es muy pequeña, solamente el 2%. Lo tiene ahí, el 2% de Sol en este caso. Se sostiene todavía de que el Sol es un depósito de metales vaporizados en este caso. El vapor lo vemos, el proceso o el estado de una sustancia que ha sido convertida en vapor. Realmente por el calor, no como el agua, que se evapora y se sube, y en las nubes se transforma, y después se condensa y cae, después se sublima, así, bueno, es un metal vaporizado. Ya calculé lo siguiente, vamos a la traducción. Dice, en las obras de Paracelso, H. Daxorium, como el del ente de y el ente Strorum,
en la primera de las cuales Sorion describe la maravillosa tintura medicinal extraída del imán y denominada Magisterium Magnetis. Sin embargo, la exposición está en un lenguaje no entendido de los humanos y a este propósito dice, Celso, cualquier campesino echa de ver que el imán lo trae al hierro, pero el sabio debe preguntarse por qué. Yo he descubierto que además de esta notoria propiedad de traer al hierro, tiene el imán otra propiedad oculta. Más adelante demuestra Paracelso que en el hombre late una fuerza sideria, astral, emanada de los astros, estrellas, que constituyen su forma astral, ese espíritu astral, de forma. Esta fuerza sideria, que pudiéramos llamar espíritu de la materia cometaria, permanece directamente relacionada con los astros de que procede, y así quedan los hombres en mutua atracción magnética, el cuerpo astral y el astro donde viene el cuerpo astral. Considera también Paracelso que el cuerpo humano tiene la misma composición química que la Tierra y los demás astros. Y dice así, el cuerpo procede de los elementos, hermoso, ¿no? Y el alma viene de los astros. De los elementos saca el hombre en comida y bebida, lo necesario para sustentar su cuerpo y su sangre. Pero de las estrellas le viene sustento a la mente y pensamientos de su alma. Un poco diferente, pues vamos a tener una idea. La estrella le viene el sustento de la mente y pensamientos de su alma. Cuando estamos en la naturaleza, hermano, en el campo, una noche viendo estrellas, vemos cómo sentimos energía, ¿no? Esa felicidad, ver esa magnificencia, cómo nos entra todo eso, esa inteligencia, esos pensamientos. Debemos corroboradas hoy estas afirmaciones de Paracelso, por cuanto el espectroscopio demuestra la identidad química entre el cuerpo humano y el sistema planetario. Y los físicos enseñan desde la cátedra la magnética atracción del Sol y los planetas, y ya para eso lo decían, ¿no? Hace 500 años. Aquí está la nota, 23, está abajo. Dice, la hipótesis de que el Sol es un globo incandescente está ya algo pasado de moda. Según dijo hace poco una revista ilustrada, pues si el Sol fuese un témpano de hulla, el carbón, aquí hulla, ¿no creo? ¿Te parece un poco? Si el Sol fuese un témpano de hulla con la suficiente cantidad de oxígeno para arder, quedaría consumida en menos de 5.000 años. A pesar de este cómputo, aún hay quien sostiene que el Sol es un depósito de metales en estado gaseoso. Este concepto, un depósito de metales en estado gaseoso, el Sol. Estuvimos hablando de cuerpos claros al principio, aquí vemos estos cuerpos como aquí en una representación con los chakras que están en la parte central, ahí en el chisula, ida y pinga, la chisula, con una vertebral. Tantos cuerpos, el cuerpo físico, todos conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Conocemos nuestro cuerpo físico, los músculos, los nervios, viene después el cuerpo etérico, el doble etérico, el cuerpo astral es en otro, es igualito, es un poco, es sutil. Este es el modelo verdadero con el que hacen el cuerpo físico las jerarquías. Y cuando una persona muere, y alguien dice que el que vio su espectro dice que lo vio igualito como era, está viendo el cuerpo astral de la persona, su cuerpo etérico se manifiesta en distintas personas, ya sea su pureza o con algún color blanco, puede ser doble etérico, el cuerpo etérico. Que vienen las estrellas, ¿no? El cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el rojo, ¿no? El gamma, lo conocemos también, nuestras emociones, nuestras pasiones, nos deben diferenciar del reino animal, pero todavía estamos atrapados, estamos en la cuarta ronda, ¿no? Que todavía no nos hemos emancipado de ese cuerpo emocional, de ese kama, ¿no? Ese Dios. A veces le contaron a Buda, sus discípulos, ¿no? Que como él había dominado a su cuerpo, ¿no? En la parte sexual. Entonces Buda dijo sonriendo que fue la batalla más difícil que le enfrentó, es dominar a su cuerpo emocional, su cuerpo sexual en la parte. El gran Buda se lo dijo a sus discípulos. Cuerpo físico, esa es la gran guerra, ¿no? Que está en el Bhagavad-gita, es la batalla de Cucurucheta, que está entre nosotros, ¿no? Las pasiones animales, pero tenemos la chispa divina, que es superior, ¿no? El mana, el peregrino, depende del hombre a quien quiere seguir, decía Platón, al animal que lleva adentro, desde el ombligo para abajo, un animal, ¿no? La pierna, el reproductor, o al Dios que está por encima del ombligo, que son las manos, en diferencia de los animales, los monos, las manos, para crear herramientas. Arriba tenemos el lenguaje divino, que es perfecto, nos separan del mono, y la mente está más arriba del lenguaje, de la garganta, y arriba está el último, que es el superior, ¿no? El espiritual, ¿no? Ese que está arriba, en la coronilla. El cuerpo mental, aquí está el plano amarillo, debe ser en verde, ¿no? En este caso, el cuerpo mental, ahí está uno dicen, para dejar de reencarnar debemos destruir ese cuerpo mental, el cuerpo causal, causa la siguiente reencarnación por acciones que hemos dejado de hacer
o acciones u omisiones, todo se registra, ¿no? Hasta que nos graduemos de hombre, que eso está más o menos 767 internaciones, 70 como hombre salvaje, 70 como civilizado y 7 como iniciado, el cuerpo mental. Y aquí y el morado último, que se mira el cuerpo espiritual, en este caso, ¿no? El alma, como el morado, el huevo áurico, que aquí que Elena lo dice en otra parte, ese principio que lo sacó en la doctrina secreta del huevo áurico. El cuerpo astral, esta representación que tenemos del cuerpo físico, los huesos, el cerebro, los músculos, los huesos de calcio que vienen de la explosión de las estrellas, el cristal el etérico, que se parece de éter, ¿no? Se mira más sutil, más sublime. Este sería tal vez el, el kama, ¿no? Un poquito rojito, arcoíris, este más brillante, pues el prana, como el sol, ¿no? El prana, la energía, los tres últimos, el mental, el buddhi y la luz pura que es el espiritual, que vemos esta radiación, ya no hay forma, ¿no? Ya es arrupa, ya es superior en ese caso, el cuerpo astral. Entonces tenemos, hablamos de las estrellas, hermanos, en el centro, esto lo decían los libros hindúes hace miles de años, están en los Vedas, ¿no? En Mahabharata, decía que la estrella central de todo el universo estaba en Tauro, en las Pleiades, especialmente en Alción, que está representada aquí, ¿no? Esta es Alción, y así lo comprobó la NASA con esos grandes telescopios, el Hubble y el otro, que todo el universo, no la Vía Láctea, que la galaxia, toda la galaxia, todo el universo gira alrededor de ese Sol central universal, hermano, que está en ese mismo punto donde están los hindúes, en la Alción, en el Tauro, en el lobo del toro Tauro, cerca del Aldebarán, están las Pleiades y el Sol central que es Alción. Ese es el nombre secreto de Krishnamurti, cuando todos le decían Alción, en su nombre espiritual totalmente había reencarnado ese avatar, ¿no? Pues fue un gran fraude lo que pasó con Anibesan y Bitter, ¿no? Que es como destruyeron la ciudad filosófica. Alción. El Sol central universal, porque tenemos otra relación, no estamos hablando de relación mutua que hay entre la estrella y el cuerpo astral. Aquí simbólicamente se está dando la mano, esto es más antropomórfico, ¿no? Pero nuestro cuerpo astral tiene esa estrella, tiene esa influencia, ese espíritu. Aprender aquí en la tierra por eso cada uno de nosotros, aunque nos parecemos, todos somos diferentes, hermanos, somos todos diferentes, porque venimos de diferentes estrellas, nuestro espíritu. Aprender aquí en ese peregrinaje, la estrella, la relación que tiene con el cuerpo astral, que Paracelso la comentó constantemente en sus escrituras. Otra tentación, una comparación entre el hombre con el sol. Vemos aquí sus componentes principales, hidrógeno, el hombre tiene 9,5, es rojo, aquí está el sol, lleno de hidrógeno. El nitrógeno, otro gas, 3,2, aquí está anaranjado, a mí se parece en las mismas proporciones que el sol. Carbono, el hombre tiene 18,5, el sol tiene oxígeno, 75. El verde, aquí vemos el sol en el núcleo, y otros 3,8. Es la relación que Paracelso había descubierto en ese caso entre el hombre y el sol. Otra de estas láminas, oxígeno, los elementos, vemos aquí el microcosmos, más hermoso, detallado de esta forma, en forma de universo, el cuerpo humano con todos esos soles, galaxias ahí. Oxígeno, carbono 18,5, hidrógeno 9,5, nitrógeno 3,3. Y acá están otras relaciones, calcio, fósforo, potasio, que después le vamos a analizar azufre. En el azufre nos verían los alquimistas, azufre, sal y el mercurio, los tres en el caso del sodio, datos y otras partes. El espectroscopio que además estuvo comentando, preguntando, aquí están los primeros espectroscopios que eran más así de esa época. Entra aquí por un agujero, la luz solar, un prisma, identificando esas longitudes de ondas y aquí terminan en 7, como los 7 colores, ¿no? Ahí van terminando la frecuencia de rojo, anaranjado, y con esa comparación que se hacían ya con los estudios, que cada elemento tenía su propio espectro, se sabía si era hierro, calcio, la proporción de hidrógeno, helio de ese planeta, o de ese sol, o de ese humano, también el humano se puede hacer este estudio del espectroscopio. Otra relación, vemos el espectroscopio, el sol, anda la luz blanca, que tiene los 7 colores, pasa por un prisma, como lo descubrió Newton, y ahí la luz se va diversificando en los 7 colores, del rojo hasta el violeta. Estaba haciendo todo Newton y su criado entró y vio esa escena que estaba oscuro y miró que le entró un rayo y se salía en 7. Salió corriendo el sirviente Newton asustado, pensaba que era un brujo, que no brujería Newton en el experimento. Newton. Aquí dice que esta es una nube de colores y de gases. Otra relación con el prisma, aquí vemos, hermano, la cantidad de longitud de onda, ¿no? Que abunda más el amarillo, más ancho, y el naranjal y el rojo. Aquí con esa fotografía ya se sabe si eso es hierro, si es calcio, porque tiene su propia fotografía cada elemento, ahí se sabe, y tiene poco violeta, azul, entonces ya saben qué elemento es en ese caso. O abajo otro ejemplo de esto, el prisma, esta otra estrella, muy diferente a la de arriba, miren, esta es más oscura, miren qué poquito rojo tiene, qué amarillo y violeta, este es otro
en la emisión de un espectro en línea en ese caso, el espectroscopio, hermano. Así sabemos cómo que tienen todas esas galaxias, todos los soles, tienen, qué elementos tienen en esa parte. Otro, tenemos que ir al espectroscopio, la fuente aquí entra la luz, en la ranura, no, pequeña, pasa por el prisma y ahí el telescopio y se dice qué longitud de onda tiene para saber qué elementos tiene ese sol o esa galaxia. El sol, que nosotros estuvimos analizándolo, se parece mucho al núcleo, ¿no? Que un núcleo, un átomo lleno de neutrones, de protones, y orbitando alrededor del núcleo, ¿quiénes están? Los planetas, ¿no? Aquí en este caso, los electrones están girando alrededor de ese núcleo, en este caso. La fusión nuclear, que le estamos comentando, ¿no? La fusión importante que ocurre en el Sol. Por qué se produce la luz? No, porque Dios quiso, no, no, como dice aquel, no. Todo lo que la gente dice que Dios lo hace porque Dios quiso, Dios es el asilo de la ignorancia. Cuando el hombre no sabe algo, dice no, porque Dios así lo hace. La luz emite una reacción nuclear, la fusión nuclear. Dos átomos ligeros en general de hidrógeno y sus isótopos, como el deuterio y el tritio, que lo vemos, ¿no? Dos y dos, ¿no? Tenemos ahí tres. Dos y tres se unen y forman aquí cinco en el núcleo y forman estos cinco, se forman y forman el núcleo de el más pesado, que son cinco átomos de hidrógeno que se forman en este caso. Dice, dos átomos ligeros en general de hidrógeno y sus isótopos se unen para formar otro núcleo más pesado, que es el helio. Ya el helio acá, ya podemos visualizar, y esto genera una gran cantidad de liberación de energía que produce la luz y el calor, liberando una gran cantidad de energía esa fusión nuclear. Eso es la ciencia, no como da la explicación científica de los soles, cómo transforma esa materia masa del hidrógeno pequeño en la luz en ese caso. Tenemos otra aquí del Sol, en esta posición dice que está a 1,39 millones de kilómetros de diámetro. Es el diámetro del Sol, que lo estamos analizando, que ya es conocido. Distancia de la Tierra está a 149,6 millones de kilómetros. Y se mira tan cerca, ¿no? Igual que la Luna casi. Su gravedad es 28 veces mayor que la de la Tierra. Tiene más gravedad. Está compuesto finalmente de hidrógeno y helio. Y su luz tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra, ¿no? A la velocidad de la luz. Temperatura oscila entre 4.000 a 6.000 grados centígrados. Es una pequeña estrella enana amarilla tipo G2. Se han hecho comparaciones con nuestro Sol, hermano, uno de los más pequeños que hay en este universo. Imagínense esos pequeños, imagínense todos los demás, esos monstruos que están ahí, Aldebarán, Betelgeuse, en Orión, en Antares, en Escorpión, el Sol, en esa parte. Después vamos a ver con las supernovas. Aquí es lo que estamos comentando, cuando una estrella se muere, explota, supernova, nova es nueva, supernova que después de su muerte, estos elementos se van a ir vagando por el polvo del universo, se van a transformar en planetas, soles o otras galaxias. Es el polvo, la supernova. Y cuando se destruye una explosión, es una explosión millones de veces mayor que una bomba atómica, y esa temperatura y esa presión crea oro, plata, hierro, calcio, y se van degradando cosas hasta que entran a nuestros huesos. Somos polvo del universo, esa supernova que ahora vamos a estar analizando en breve con la siguiente parte. Ocurre una coalición chocan dos estrellas, supernova, y también se destruyen. Imaginen que esta colisión, este crash, como dicen los gringos, el crash en esa parte. O también forman otra supernova, forman diamantes. El carbono lo destruyen a temperaturas altísimas y crean diamante y oro. Pero además, meteoro. También el oro, en los meteoros, meteorito, también el oro en los meteoros. Y los diamantes también en esa parte. Hasta el hierro. Estamos pensando en esa parte del hierro. Hermano, comentarios, puntos de vista, los micrófonos están para ustedes, hermano. Ahorita Mira, se me ocurrió cómo es que existen en la Tierra las minas de esos metales. Vienen desde del universo, o sea, de arriba, pues, sí, son un reflejo. ¿Eh? cuando la Tierra, hermana, estaba en la condición de la nebulosa, cuando todavía no se había osificado, entonces todos estos materiales, todos estos elementos están en el espacio. Cada sol, hermana, cada sol de este universo produce un elemento diferente. Produce el hierro, el calcio, el magnesio, tanto el neón, el hidrógeno, el plutonio, y todo ese polvo se va trasladando por las nebulosas, por los aires estelares, y así hasta que se encuentran un centro Laia, y ahí se unen todos esos elementos, hermana, y ahí forman ya lo que es el núcleo del siguiente planeta. Y por eso es que todos encontramos esas minas que tú estás comentando, ¿no? Porque esas minas se formaron en el oro, entonces esos diamantes de carbono se formaron antes que la Tierra se osificara, cuando todavía realmente era una esfera gaseosa, y ahí se solidificó después, y por eso están todos esos materiales ahí, hermano. Es la explicación del oro,
La plata, los diamantes que encontramos en esas minas que estás comentando, hermano. Todo viene del Al cosmos. final, te voy a hacer otra pregunta, pero no quiero distraer ahorita para no salirme de contexto. Ok. Otra cosa que me llama la atención, por qué el sol puede causar problemas en la piel de los humanos? ¿A qué se deberá? Eso se debe a la gran potencia del sol, ¿no? Uno no puede sufrir insolación. Cuando sufre mucho sol, se puede marear hasta perder la conciencia, porque es la gran fuerza que ese sol. Lo que está comentando prácticamente en lo que es en la piel, se ha demostrado un estudio que las personas que se han expuesto más al sol tienen mayor probabilidad de sufrir un tipo de cáncer, cáncer de piel en este caso. También se debe mucho a una vitamina que otros no la se bien, que viene del sol, que se absorbe la vitamina D en ese Más aspecto. bien, más bien estaba pensando eso, que quienes sufren cáncer de piel o ese tipo de problemas deben de tener deficiencias en su organismo, ¿no? Que no resisten la energía del sol. ¿Será eso? Exactamente. Ok. Sí, tienen deficiencias o tienen factores genéticos o el karma, hermano, que también influye, como decía Paracelso, en los cinco entes, ¿no? Están las fuerzas astrales que producen enfermedades, los venenos, están lo que es el karma, uno se porta mal, se enferma por determinadas enfermedades, están otros factores ya predisponentes genéticos, lo que estabas comentando eso del cáncer de la piel de las personas. Ok, gracias Ernesto. Y al principio la hermana Tania estuvo comentando eso de las mesas voladoras, del espiritismo, que eran la moda, no, no había televisión, no había radio, la gente se reunía para armar el espiritismo. Eso se debe a que había una marea espiritual alta, una ola, ¿no? Se terminan esos fenómenos, las apariciones, las casas embrujadas, y los EDI, las mesas voladoras, todos estos espiritismos, el que Adán Kardec, que estuvimos analizando en otras secciones, que él se inició con aquella Madame Roger, que le hicieron un juicio por un estafa, y ahí fue la primera vez que Alan Kardec, que su nombre era Hipólito, tuvo primer contacto con los fenómenos medionímicos, espiritistas, y se cambió el nombre de él a Alan Kardec en ese espacio. La hermana comentó después sobre la logia transhimaláyica, que está más allá de los Himalayas, pues que fue invadido después por los chinos, que los chinos son el brazo ejecutor de los hermanos hombres, los malvados, ¿no? Ahí se enfrentaron las fuerzas del bien con las fuerzas del mal, los chinos contra los tibetanos, los budistas, ¿no? Los creyentes, con un ser superior a los que no creen nada, son ateos, comunistas en ese caso. La logia transhimalaya que nos dice Elena en otra parte de esta obra, que tiene sus tentáculos, y la logia madre del bien por todas partes tiene, espiritualmente, ya sea con los gnósticos, con los nestorianos, con los sufíes, musulmanes, esa logia, la gran logia madre de los maestros. Y nos comentaba el hermano algo importante, ¿no? Que debemos tener compasión, caridad, misericordia, bondad, que es importantísimo eso, ¿no? Son ya del corazón, de la justicia, misericordia, que es importante cultivar, y la bondad en vez de la maldad en ese caso. Comentamos que es importante dar al hambriento comida, ¿no? Al sediento agua, al que tiene frío ropa, pero lo más importante es cómo podemos ayudarlo. Hay una persona que estaba pidiendo, esto de niños nos cuentan esa historia, que es muy cerca, ¿no? Estaba pidiendo y pedía todos los días. Y le daban dinero, limosna, o otros no le daban, y dice, así está su vida. Porque alguien vino, lo llevó al mar, le enseñó una caña de pescar y le enseñó a pescar. Y de ahí nunca más él ya tuvo que pedir. O sea, le enseñó lo que realmente necesitaba, en ese caso, aprender a trabajar sobre algo para no pedir dinero. Esa es la forma que debemos buscar nosotros, la sabiduría, ¿no? Para ayudar a alguien. O sea, es bueno que tal vez, si tenemos un hambrito de pan, pero no es importante enseñarle a trabajar para que no sea una causa más. Hermano, me tengo que preguntar, hermana, Dulce, ahí pregunta lo que tú quieras, Dulce. Sí, ahí les compartí un extracto de la doctrina secreta, ya que desde la semana pasada y ahora se habló de nuestra conexión dual de los astros, ¿verdad? Y la materia que forma el cuerpo, el vehículo, que ya nos comentó Ernesto bastante. Entonces, en esta constitución dual de nuestro cuerpo, diríamos, o nuestra naturaleza más bien, está entonces, en este caso, los soles, que son estrellas, son los que son considerados estrellas, ¿verdad? Y los planetas. Por eso el planeta da el vehículo al ser humano. Y se mencionó también, ¿verdad?, de los pitris lunares. Son entonces, el vehículo es la materia de estos planetas y la parte superior es
la materia, no la materia, pero la esencia de las estrellas. En este caso, el sol. Por eso el sol da vida, ¿verdad? Sin el sol no hay vida, pero también, como se mencionó, también puede matar, porque nuestro cuerpo no se ha perfeccionado. Una vez que se perfeccione el cuerpo, sabemos que entonces cambia completamente la constitución. Obviamente ya no va a ser un vehículo físico y burdo como este. Por eso los adeptos con su Mayavi Rupa, siendo un cuerpo de energía del pensamiento, entonces no puede ser destruido, ¿no? Por nada. El de nosotros, obviamente, sí. Y ahí está la dualidad del sol, ¿verdad? Que da vida y no pierde nada de sí al darnos vida. Entonces, este extracto se lo voy a leer, que lo compartí donde dice texto, ahí o chat, no sé cómo aparezca en sus teléfonos o en sus aparatos. Ahí lo puse para que si lo quieren leer o después lo ven. Entonces, dice así el extracto, hablando de las estrellas. Según la enseñanza oculta, la estrella bajo la cual una entidad humana nace permanecerá siendo su estrella a lo largo de todo el ciclo de sus encarnaciones en un Manvantara. Ya sabemos que en este caso se refiere a las 7 rondas. Pero esta no es su estrella astrológica, de la cual comúnmente se habla, ¿verdad? La cual tiene un nexo y se relaciona con la personalidad. Mientras esta otra estrella, de la cual hablamos, tiene relación con la individualidad y está en mayúsculas todo, ¿verdad? Lo que representa a nosotros lo que esta palabra de individualidad, que tiene que ver con mana superior, el ego encarnante, ¿verdad? Esta parte que reencarna a través de de todas estas encarnaciones del Manvantara. El ángel de esa estrella, se va ahora un poco más elevado, es el ángel de esa estrella, o el Dhyani Buda, como se le quiera llamar, ¿verdad? Será el ángel guía o simplemente el ángel que preside, o Dhyani Buda, ¿verdad? Está usando este nombre, por así decirlo, preside, por así decirlo, en cada nuevo renacimiento de la mónada, que es parte de su propia esencia. Sin embargo, a través de su vehículo, el ser humano puede para siempre permanecer en la ignorancia de este hecho. He ahí entonces la frase, ¿no? Que conocemos, mi padre y yo somos uno. Ahí está la idea de que esta intrínsecamente, eh, diríamos, unión que tenemos con la individualidad, que en este caso tiene que ver con la estrella, ¿verdad? De nosotros, la cual es la que va a ser la misma por por todas las encarnaciones durante todo el Manvantara. Muy interesante esta frase y la quise compartir porque tiene que ver precisamente con con la naturaleza superior de nosotros, la naturaleza espiritual. De lo demás ya se habló, ¿no? De la parte del cuerpo. Un favor, Roberto, ¿la podrías compartir por WhatsApp? Porque no la sé sacar yo de aquí. La estuve leyendo, la Con pude todo ver en el gusto, teléfono, pero te agradecería si me la enviaras. con todo gusto, claro. Gracias. Tania, Es todo, Tania. Ahí estás. O ya te nos dormí- ya se nos durmió Tania. No, todavía no me he dormido. Pero es que bastante información, bastante, bastante, bastante. ¿Puedo hacer Lo una único pregunta que, antes de que a ver, empiece, Tania? no, no, ¿Esto, adelante, adelante. Roberto, esto que leíste, tiene alguna relación con la chispa manásica o es otra cosa? No, tienes así. O sea, sí tiene relación con la chispa manásica, por supuesto. Ok, gracias. Tania,
Ya la Sí, sí, sí. compartí, en WhatsApp. Para todos. Sí. Perfecto. No, es que solo un poquito podría agregar porque la información es bastantísima. Aquí nos da una explicación de la comida, ¿no? Por ahí está, déjame irme al, donde dice que el hombre come tanto para la carne y para la sangre. ¿Dónde? Ya me mareaste. Bueno, bueno, hay una parte de la lectura de hoy donde dice que ahí está, el hombre come y bebe de los elementos para el sustento de su sangre y de su carne. O sea que ahí, como ya Ernesto especificó, ¿no? De los vegetales, de esto, de aquello. Pero también de la parte de la absorción, esa es la palabra, de la absorción en las estrellas o de la luna o del sol, porque de hecho, no sé si a alguien le pasó, bueno, yo sí me sentí mejor cuando estábamos en el COVID, cuando estaba en esta vaina de encerramiento. Lo bueno que todavía estaba en mi casa, bueno, en su casa también, en el cual pude salir al patio. Esa salida de no estar en las cuatro paredes, sino poder salirme al patio para sentir el sol, y eso me llenaba de energía. Entonces, esa absorción también se da y muchas veces siempre se ha dicho, ¿no? Voy a darme un baño de luna, un baño de sol, un baño de estrella, o lo mismo, ¿no? Que los hay cierta costumbre, por lo menos en la parte mía había mucha costumbre de decir cuando, no tanto en la joya, pero también que le regalaban a uno algo, le decía, no, déjalo en la luna, bañalo con agua de luna o con sal. Muchas veces siempre se hacía el hincapié, sobre todo la parte de mi abuela, que decía, no, si te regalan algo o aun que lo compres, siempre límpialo con sal o déjalo afuera. Entonces, esto tiene que ver, y ahora que estamos hablando de esto, no sé qué tan tiene que ver con estos baños, pues que siempre se le da. O también me acabo de acordar ahorita de la arena, ¿no? Que cuando los niños no caminaban a determinada, ya que al año tenían que ir a caminar, le decían a uno, ¿no? Poner las piernitas dentro de la arena. Entonces estamos viendo esa fuerza, esa energía que también, además de las plantas, además de eso que va también la absorción de esto, hay una parte también directa o indirecta. Y se habló de las manchas de la gente por el sol, ¿no? En uno del capítulo de Irse sin velo vimos cómo el ojo físico no puede ver todos los colores hasta cierto nivel. Creo que fue en el 3 sí, creo que fue el 3 o el 4 capítulo de Irse sin velo que vimos eso. Y se nos dio a saber que las personas que están más cerca, más alta, por ejemplo, la gente del Tíbet, ¿no? Que es una altura, y si uno observa la foto de los cachetes, sobre todo de las chicas, de los chicos no me he fijado tanto, pero hay más fotos de las chicas con los cachetes y se ve ese, esas manchas, ¿no? Esas manchas solares. Y diferente es cuando está a nivel de la playa. Entonces ahí estamos viendo, porque en uno puede ser que sea, por ejemplo, falta de vitaminas que se habló, pero otro es la cercanía también, lo que produce eso. Ese era el pequeño comentario que tenía que hacer. Adelante, ¿alguien más? Si nadie más va a preguntar, ¿puedo hacerle mi pregunta, Ernesto? Sí, Entonces, ¿el petróleo de dónde viene? ¿Cómo se son, forma? son grandes depósitos, hermana, que están en estratos de las capas geológicas
que supuestamente bueno, sacan lo que es ese elemento, viene en la roca, uno dicen que es la sangre de los dinosaurios que se ha acumulado, el petróleo que trae una pregunta, ¿verdad, hermana? Las excavaciones que lo sacan son estratos tienen mucho carbono, muchos componentes de estos. Se dice que, bueno, son distintos árboles que fueron consumidos por el fuego, por la lava y que se van asentando en la tierra y van creando capas geológicas y como es carbono, ¿no? Entonces se hace fluido, se hace oscuro porque viene el carbón, el petróleo que está comentando, que después se purifica en las refinerías y sacan lo que es el diésel, que la gasolina, todo esto provienen de esos estratos de la tierra, ¿no? De las plantas, del terreno vegetal y animal y que se van hundiendo en la tierra, ese elemento carbono. Ok, gracias. Llegamos a la parte culminante de este estudio. Solo Elena nos transmite esta sabiduría, este conocimiento, este poder. Por eso que el mundo la ha ocultado, como dice el hermano, no. En el Evangelio no. Vino la luz del mundo, vino la luz, pero el mundo quería oscuridad, no quería a Elena. Por eso tanto le dieron tantas cosas, no se quería a Elena. Los Column, todos esos jesuitas, esos católicos, esos españoles, hicieron tantas, la propia sociedad que ella fundó allá en la India, se dieron vuelta, la traicionaron. El mundo no quería la luz, pero la luz vino, hermano, y nos transmitió este poder, este conocimiento. Y en la próxima sección estamos analizando las sustancias del cuerpo humano y las estrellas. Seguimos con Paracelso y los elementos químicos. Hermanos, hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.